Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, algo que ha mantenido a medio mundo pegado a las pantallas y al otro medio debatiendo en redes sociales. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del romance, o bueno, el supuesto romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores, esos dos. ¿Realidad o ficción? ¿Romance puro o simple estrategia de marketing? ¿Hubo amor verdadero o todo fue una actuación magistral? Secretos, rumores, indirectas, lo tenemos todo. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada declaración y cada movimiento de esta pareja que para muchos fue la definición de couple goals. Antes de que nos adentremos en este mar de chismes y especulaciones, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos cargados de drama, noticias frescas y por supuesto, mucho pero mucho salseo. Vamos, únanse a esta comunidad de chismosos de corazón. Ahora sí, encendamos los motores del chisme y vamos a empezar con este viaje. Como saben, Kerem y Hande saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie turca Senkalkam, o como la conocimos aquí, Love is in the air. La química entre ellos en pantalla era innegable e electrizante. Sus personajes Eda y Serkan nos hicieron suspirar, reír, llorar y por supuesto, creer en el amor verdadero. Y esa química, mis amigos, esa química trascendió la pantalla. Desde el principio, los rumores sobre una posible relación entre ellos fuera de la serie no se hicieron esperar. Los fans estaban enloquecidos buscando cualquier señal, cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Y la verdad, no les faltaban razones para sospechar. Las miradas cómplices, las risas espontáneas, los gestos de cariño, todo apuntaba a algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Las redes sociales se inundaron de vídeos editados, fotos comparadas y teorías elaboradas por fans detectives que no dejaban pasar ni un solo detalle. Y claro, los paparazzi no se quedaron atrás. Los seguían a todas partes, intentando captar ese momento clave que confirmara el romance. Y después de meses de especulaciones, ¡boom! Las fotos aparecieron. Fotos de Kerem y Hande de vacaciones juntos en las Maldivas, disfrutando del sol, la playa y la compañía mutua. ¡Bomba! La confirmación que todos esperaban. A partir de ahí, la pareja se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Cada aparición pública, cada entrevista, cada posteo en redes sociales era analizado al milímetro. Parecía que vivían en una burbuja de amor, compartiendo momentos románticos y demostrando su afecto sin tapujos. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y en este cuento de hadas también había sombras. Empezaron a surgir rumores de discusiones, de celos, de diferencias irreconciliables. Algunos decían que la presión mediática era demasiado fuerte, otros que sus personalidades no eran compatibles a largo plazo. Y como era de esperarse, la confirmación de la ruptura llegó. Un comunicado oficial, escueto y formal, anunciaba el fin de la relación. El mundo del espectáculo se paralizó. Los fans quedaron devastados. ¿Cómo era posible? ¿Dónde quedó todo ese amor que parecía tan real? Aquí es donde empieza la parte más interesante de nuestra historia. Porque después de la ruptura, las versiones contradictorias y las especulaciones se multiplicaron. Algunos afirmaban que la relación había sido una farsa desde el principio, una estrategia de marketing para impulsar la serie. Otros, en cambio, defendían la idea de que sí hubo amor verdadero, pero que las circunstancias y las presiones externas terminaron por destruirlo. Y ahí es donde entra mi opinión personal. Yo creo que, como en la mayoría de las relaciones, hubo un poco de todo. Es innegable que la serie les dio una plataforma enorme y que su relación contribuyó a aumentar aún más su popularidad. Pero también creo que al principio hubo una conexión real entre ellos. La química que veíamos en pantalla no se puede fingir tan fácilmente. Lo que pasó después, quién sabe. Tal vez la fama les subió a la cabeza, tal vez las presiones externas fueron demasiado fuertes, tal vez simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Lo cierto es que la relación terminó y con ella se llevaron muchos secretos. Ahora vamos a analizar algunas de las pistas que nos dejaron a lo largo de su relación. Recordemos esas entrevistas donde se dedicaban miradas cómplices y halagos mutuos. Analicemos sus posteos en redes sociales, buscando mensajes ocultos y segundas intenciones.
¿Recuerdan esa vez que Kerem publicó una foto de Ande con una descripción súper romántica? ¿O cuando Ande le dedicó un mensaje de cumpleaños lleno de cariño? Esos momentos, esos pequeños detalles, son los que nos hacen pensar que sí hubo algo real entre ellos. Pero también hay que tener en cuenta las señales de alarma. Los rumores de discusiones en el set de grabación, las indirectas en redes sociales después de la ruptura, la falta de comunicación entre ellos durante un tiempo. Esos detalles nos hacen dudar y nos hacen preguntarnos si todo fue una fachada. Al final, la verdad solo la saben ellos dos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones. Pero lo que sí es cierto es que su relación, real o ficticia, nos mantuvo entretenidos y nos hizo creer en el amor, aunque sea por un ratito. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y preparando este contenido para ustedes. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un torbellino de emociones, rumores y especulaciones. Desde el principio, la química entre ellos en pantalla nos hizo soñar con un romance de cuento de hadas. La confirmación de su relación fuera de la serie desató la locura entre los fans y los medios de comunicación. Pero como era de esperarse, la felicidad no duró para siempre y la ruptura llegó, dejando un mar de dudas y versiones contradictorias. Al final, la verdad solo la saben ellos dos, pero lo que sí es innegable es que su historia nos mantuvo pegados a las pantallas y nos hizo creer en el amor, aunque sea por un instante. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo amor verdadero entre Kerem y Hande? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chisme y por supuesto que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Gracias por estar aquí, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora agárrense de sus asientos, chismosos. Porque esto no termina aquí. Vamos a profundizar en cada rincón de esta novela turca digna de los mejores melodramas. A ver, recordemos el contexto. Senkalkam no era una serie cualquiera. Era un fenómeno. Traspasó fronteras, doblada a 1000 idiomas, convertida en meme, objeto de fanfics y, lo más importante, la catapulta al estrellato de Kerem y Hande. Desde el casting, se rumoreaba que la química entre ellos era palpable. Imagínense las pruebas. Horas y horas de miradas, sonrisas y gestos. Los directores, obviamente, vieron el filón. Necesitaban esa chispa para que la serie explotara. Y vaya que lo lograron. Pero, ¿hasta qué punto la serie influyó en su relación real? ¿O fue al revés? Un dilema digno de Sherlock Holmes, pero en versión chismosa. Y aquí viene la teoría conspirativa número 1, la relación por contrato. Algunos aseguran que todo fue orquestado por las agencias de representación y la productora. Un contrato con cláusulas secretas que obligaban a Kerem y Hande a mostrarse juntos en público, a alimentar los rumores y a dar entrevistas inocentes, donde dejaran caer pequeñas pistas sobre un posible romance. Un plan maestro para mantener la serie en boca de todos. ¿Suena descabellado? Tal vez. Pero ojo, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Recordemos que este tipo de estrategias se han utilizado antes. ¿Y por qué no iban a hacerlo con una serie que tenía el potencial de generar millones? Dinero, dinero, dinero. Como diría la canción. Pero esperen, que hay más. Pasemos a la teoría del amor a primera vista. Ah, el romance. ¡Qué bonito! Esta teoría defiende que Kerem y Hande se enamoraron perdidamente en el set de grabación. Que la convivencia diaria, las largas jornadas de trabajo y la interpretación de personajes enamorados hizo que la chispa saltara. Que las miradas cómplices, las risas compartidas y los gestos de cariño eran genuinos. Que el amor floreció entre ellos. ¡Ay, qué bonito es creer en el amor! Sobre todo en esos amores de película que parecen sacados de un cuento de hadas. Pero, ¿será que esta teoría se acerca más a la realidad?
¿Será que Kerem y Ande, al verse inmersos en ese mundo de fantasía, se dejaron llevar por la magia del momento? Y aquí entra el factor redes sociales. ¡Ay, las redes! Ese escaparate donde todos mostramos la mejor versión de nosotros mismos. Kerem y Ande eran reyes y reinas de Instagram. Cada foto, cada vídeo, cada historia era analizada al milímetro por sus millones de seguidores. ¿Recuerdan esas fotos de las Maldivas? El escándalo que se armó. Todos los fans gritando, lo sabíamos. Lo sabíamos. Pero, ¿eran fotos espontáneas? ¿O fotos cuidadosamente planeadas para generar impacto? Esa es la pregunta del millón. Y no solo las fotos. También los comentarios, los likes, los emojis. Todo era una pista. Los fans detectives se pasaban horas buscando mensajes ocultos, segundas intenciones y pruebas irrefutables de su amor. Un trabajo digno de un agente del FBI. Pero ojo que las redes también pueden ser un arma de doble filo. La presión de tener que mostrar una imagen perfecta, de complacer a los fans y de mantener la llama del romance viva puede ser agotador. ¿Será que esta presión contribuyó al final de la relación? Y llegamos al punto clave en la ruptura. El momento en que el cuento de hadas se desmoronó. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acabó el amor? Las versiones, como era de esperarse, fueron múltiples y contradictorias. Algunos dijeron que fue por incompatibilidad de caracteres. Que Kerem era demasiado aventurero y Ande más casera. Otros que fue por celos. Que Kerem no soportaba la atención que Ande recibía de otros hombres. Y otros que fue por la presión mediática. Que no podían soportar que cada uno de sus movimientos fuera analizado y juzgado. Y luego están las teorías más oscuras. Las que hablan de infidelidades de terceros en discordia y de secretos inconfesables. Pero eso, mis chismosos, ya entra en el terreno de la especulación pura y dura. Lo cierto es que al final, la relación se terminó. Y con ella se fueron muchos sueños y esperanzas. Los fans quedaron devastados. ¿Cómo era posible que ese amor tan bonito, tan real, se hubiera acabado? Pero ojo que la vida sigue. Y Kerem y Ande, por supuesto, también siguieron adelante. Cada uno por su lado, enfocados en sus carreras y en sus nuevos proyectos. ¿Volverán algún día? ¿Se darán una segunda oportunidad? Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Pero mientras tanto nosotros, los chismosos, seguiremos especulando, analizando y soñando con un final feliz. Porque al final, ¿a quién no le gusta un buen drama con su dosis de romance? Y ahora, mis queridos chismosos, antes de despedirme, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Hubo amor verdadero entre Kerem y Ande? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus teorías. Y no olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Los quiero. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenlo.